Hay aproximadamente 400 años de silencio entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. La Biblia no dice nada concerniente a la historia judía entre el tiempo de Nehemías y Juan el Bautista. Esto no se debió a alguna inadvertencia, sino sin duda a que el espíritu de la profecía no estaba funcionando entre ellos. Fue durante la última parte de este periodo, particularmente entre los años 168 y 40 a.C., que los macabeos tomaron la delantera en los asuntos judíos en Palestina. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Vamos a considerar quiénes fueron los macabeos. Antíoco Epífanes ya de por sí tenía la situación muy complicada. Había logrado conquistar Egipto, realmente logró conquistar Egipto, o sea, estaba en ese proceso de... Bueno, su primera campaña en Babilonia, un desastre. La perdió por todos lados, se tuvo que replegar. Se lanza contra Egipto, derrota y conquista Egipto. Pero cuando ya tiene controlado Egipto, aparecen los romanos, que son la potencia militar creciente en el Mediterráneo. Pues advertirle a Antíoco Epífanes que como que los romanos no están contentos con que Antíoco se quede con Egipto, porque Roma ya le había echado el ojo a Egipto. Entonces, Antíoco Epífanes es literalmente humillado y sabe que no puede enfrentarse con los romanos. A Roma le faltaba todavía mucho para convertirse en imperio, pero su poderío militar ya era muy superior al de Antíoco Epífanes. Entonces, Antíoco Epífanes no se arriesga a entrar en conflicto con los romanos y tiene que retirarse de Egipto. Y eso es algo que le perturba profundamente, lo deja muy molesto. Regresa, vuelve a invadir Jerusalén, vuelve a intentar saquear Jerusalén, pero, o sea, justamente con el objetivo de volver a recabar fondos para una nueva campaña en Babilonia, y es cuando de repente simplemente se muere. Entonces, las tropas sirias en Judea entran en un lapso de confusión, quedan sin liderazgo, quedan sin, digamos, una política militar clara que hay que hacer, porque digamos que toda esta guerra contra el judaísmo era una obsesión muy particular de Antíoco Epífanes. Entonces, muerto él, no existe este liderazgo, vamos a llamarle así, intelectual. Entonces, las tropas sirias quedan en una situación ambigua y es el momento que aprovecha Judas Macabeo, Yehudá Maccabi, para lanzar el embate final y liberar Jerusalén. Entonces, hasta ese momento se resuelve el conflicto. Año 164 antes de la era común. Viene todo... Lo que vemos aquí atrás nuestro es nuestra ciudad que se llama Modi'in. Y en esta misma ciudad, en nuestra ciudad, tenemos el honor de que se asentó una familia de un sacerdote, Matitiahu, Matatías en castellano, que él es el que nos regaló esta fiesta de Hanukkah que estamos festejando ahora en el mundo judío. Estamos en el Kever HaMaccabim, que vendría a ser un lugar que está identificado como las tumbas de los Maccabim. ¿Quiénes eran los Maccabim? En la época de los Hashmonaim, de los Hasmoneos, eran los descendientes de una familia que, como les dije, el Cohen Agadol, Matitiahu, Hacohen, tuvo 5 hijos y ellos son los que empezaron la rebelión contra los griegos en el siglo II a.C., una rebelión que se culminó en el año 164 con la liberación de Jerusalén y del gran templo de Israel. Esta familia vivía en Jerusalén y comenzaron la rebelión y así nace la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah en realidad comienza cuando liberamos Jerusalén y es algo muy curioso porque la gente dice 8 velas, el aceite duró para 8 días, pero ¿alguna vez se preguntaron por qué 8 días? Por más de un siglo después del tiempo de Nehemías, los judíos tuvieron una paz relativa. Prosperaron, se multiplicaron y se fortalecieron, porque los gobernantes persas, así como el sucesor de estos, Alejandro Magno, estuvieron dispuestos muy favorablemente hacia ellos. Al morir Alejandro, en el año 323 antes de la era común,
Su reino fue dividido entre sus 4 generales, dándoles a Ptolomeo Soter Egipto y a Seleuco Siria, incluyendo a Palestina. Durante los siguientes 20 años, Palestina llegó a ser una prenda en las manos de estos 2 generales a medida que era tomada y perdida por el uno o el otro. Luego, durante el gobierno del hijo de Ptolomeo Soter, Filadelfo, los judíos disfrutaron de gran prosperidad. Fue él quien hizo a Alejandría el centro de erudición en el antiguo mundo e hizo que la versión de los 70, también llamada Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, fuera comenzada en 280 antes de la Era Común, para el provecho de unos 80.000 judíos que residían en Alejandría, la mayor parte de los cuales habían sido traídos a Alejandría por su padre. Varios otros Ptolomeos sucedieron a Filadelfo en su turno, pero no sin una debilitación gradual de su gobierno, de modo que en el año 199 antes de la Era Común, el gobernante sirio Antíoco el Grande, III, pudo volver a tomar Palestina. Después de él vino su hijo Antíoco Epífanes IV, un fanático religioso, quien debido a su falta de buen éxito en sus guerras contra el viejo enemigo Egipto, se lanzó en una cruzada religiosa para obligar a la gente bajo él a convertirse a la religión de los griegos. Según el historiador Lord, este monarca fue uno de los príncipes más crueles, rapaces y tiranos que obtuvo infamia en las páginas de la historia. Él logró convertir a los samaritanos por la fuerza y luego procedió de la misma manera con los judíos, designando a un sumo sacerdote que estaba de acuerdo con suprimir todo lo que fuera judío y popularizar todo lo griego. En 170 antes de la Era Común, vino a Jerusalén y saqueó el templo. 2 años más tarde, regresó y profanó el templo sacrificando un cerdo sobre su altar y dedicándolo a Zeus. Copias de la ley fueron quemadas y el poseerla se castigaba con la muerte. Se colocó una imagen en el templo y se trajeron prostitutas adentro. La circuncisión era un crimen mortal y los judíos eran obligados a comer carne de cerdo. Los muros de Jerusalén fueron arrasados y se plantó una guarnición de griegos y judíos apóstatas en la ciudad para poner en vigor esta norma de unificación por medio de la religión y la cultura griega. Debido a estos acontecimientos, algunos de los judíos huyeron de Jerusalén a Modín, una ciudad que de momento no se sabe dónde está ubicada, entre quienes estaba Matatías, un sacerdote levita que tenía 5 hijos crecidos. Influyente y rico, el funcionario del rey trató de sobornar a Matatías para hacer que cooperara en la campaña griega de proselitismo. Sin embargo, Matatías no solo rechazó desdeñosamente la oferta, sino que públicamente anunció que iba a apegarse estrictamente a la ley de Moisés. Parece que al mismo tiempo que él hacía esta declaración, un judío apóstata avanzó para ofrecer un sacrificio sobre un altar pagano. Esto encolerizó tanto al anciano Matatías que no solo mató al judío sobre el altar, sino que también mató al comisionado del rey y luego derribó el altar pagano. Como resultado de esto, tuvo que huir a las montañas, llevando consigo no solo a sus 5 hijos crecidos, sino también un gran bando de seguidores que respondió a su llamada: que todo celoso de la ley me siga. Soldados fueron enviados tras estos y, atacando en sábado, cuando los judíos rehusaban luchar, mataron 1000 de sus seguidores. Debido a que los judíos repetidamente sufrían grandes pérdidas porque rehusaban luchar los sábados, Matatías decretó que de ahí en adelante pelearían si eran atacados en sábado. Aunque era muy anciano, Matatías pudo levantar un ejército grande y tuvo éxito en echar fuera del país a los soldados perseguidores, derribando altares paganos y restableciendo ceremonias judías. Después de solo 2 años de esta actividad, murió a la edad de 145 años, según nos lo dice Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo. Poco antes de su muerte, llamó a sus 5 hijos, Juan, Simón, Judas llamado el Macabeo, Eleazar y Jonatán, y los instó a persistir en la lucha contra las normas de Antíoco para someter a la cultura griega a los judíos. En conformidad con la recomendación de Matatías, Judas Macabeo tomó el mando en el combate contra los señores sirios y su nombre pronto llegó a estar asociado con todos sus hermanos y sus descendientes, de modo que todos ellos fueron llamados Macabeos, concerniente a la derivación del cual nombre hay muchas teorías, aunque popularmente se le conoce como el martillo.
Realmente, sin embargo, el nombre apropiado para la familia es Asmoneos, del bisabuelo de Matatías, Shasmón, quien según parece era descendiente de la familia sacerdotal Joiarib. Judas Macabeo y sus soldados pasaron a través de las ciudades de Judá y destruyeron adoradores paganos, a gentiles y judíos apóstatas por igual, y derribaron sus altares. Apolonio, gobernador militar de Samaria, avanzó contra Judas con una fuerza muy superior, solo para ser muerto y su ejército resultar dispersado. Al oír acerca de esto, Serón, general en jefe de las fuerzas sirias en Palestina, y un general de elevado rango con una fuerza más grande, partió contra Judas. Él también sufrió derrota con una gran pérdida de hombres. Como resultado, el nombre de Judas Macabeo llegó a ser un terror para las naciones a la redonda. Según nos indican las crónicas, el rey Antíoco Epífanes, furioso por los reveses que estos ejércitos sirios recibieron a manos de Judas, hizo que su diputado o teniente, Lisías, prosiguiera la guerra contra los judíos mientras él se lanzaba en otras campañas. Lisías puso 3 generales expertos a la cabeza de fuerzas que ascendían a 40.000 hombres de infantería, 7.000 hombres de caballería y un número de elefantes. Judas y su cuadrilla de 3.000 emplearon maniobras con las que vencieron a los generales y destrozaron sus ejércitos, matando unos 3.000 enemigos y apoderándose de inmenso despojo. El año siguiente, Lisías partió contra Judas a la cabeza de 60.000 hombres de infantería escogidos y 5.000 de caballería. Judas, con solo 10.000 hombres, dispersó a estos también. Esta victoria, que aconteció sobre el año 165 a.C., abrió para Judas el camino a Jerusalén. Entrando en ella, limpió y volvió a dedicar el templo exactamente 3 años al día después que había sido tan vilmente contaminado por Antíoco y sus ejércitos. Ese día, el 25º de Kislev, el 9º mes, de allí en adelante fue celebrado por la fiesta de la dedicación y se menciona, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 10 y versículo 22. Ha llegado a llamarse, hasta el día de hoy, la Hanukkah judía. Luego, las naciones circundantes, los idumeos, descendientes de Saúl, con diversas tribus beduinas, trataron de efectuar lo que los ejércitos sirios no pudieron, pero Judas, dividiendo sus fuerzas de 13.000 hombres en 3 secciones, dejó 2.000 en Jerusalén y dividió el resto en 2 ejércitos, y marchando en direcciones diferentes, derrotó a todos estos enemigos. Para este tiempo, 164 a.C., Antíoco fue atacado de lenfantiasis, y sabiendo que pronto iba a morir, designó a su amigo Filipo regente hasta que su hijo Eupátor llegara a ser de edad. Lisías, que había servido como teniente, disputó esta designación de Filipo y como resultado de las guerras entre estos dos, los judíos tuvieron un breve respiro. Había, sin embargo, todavía un lugar dolorido para los judíos, la guarnición de soldados sirios y judíos apóstatas en el monte Sión. Y por eso Judas procedió a atacar estos, quienes a su vez avisaron a Lisías, el regente, quien envió un ejército abrumador de 100.000 soldados, 20.000 de caballería y 32 elefantes. En esta batalla, que no fue decisiva, Eleazar, uno de los hijos de Matatías, fue aplastado por un elefante, el primero de los 5 macabeos que cayó. Lisías, oyendo que su rival Filipo había tornado a Antioquía, apresuradamente hizo la paz con Judas y regresó a Antioquía para echar a Filipo. Poco después de eso, Demetrio, hijo de Seleuco, regresó al palacio de sus antepasados y mató a Lisías y al joven rey, y reinó en lugar de ellos. Judas derrotó a un ejército que Demetrio envió bajo Báquides y otro bajo Nicanor, el cual general fue muerto por Judas mismo. Después de esto, Judas hizo un tratado con los romanos. Otra vez Demetrio envió a Báquides, uno de sus generales más capaces, contra Judas, esta vez con un ejército de 22.000 soldados. Debido a las guerras sanguinarias, a la propaganda y el temor, las fuerzas bajo Judas disminuyeron a solo 800 hombres, pero esto no le impidió trabar batalla con miles bajo Báquides. Encerrado entre 2 fuerzas, el ejército judío fue diezmado y Judas muerto. El partido patriótico entre los judíos ofreció a Jonatán, el más joven de los hijos de Matatías, el mando, y él aceptó,
Sin embargo, no fue el caudillo militar que Judas había sido, y su lucha en su mayor parte era defensiva. Los señores sirios, sin embargo, tuvieron gusto en hacer la paz con él debido a la contienda y confusión que reinaba en el país de ellos. Facciones opuestas buscaron el favor de los judíos cada uno a su vez, y a veces ejércitos judíos lucharon para ayudar a sofocar la rebelión entre los sirios. En el año 144 a.C., Jonatán fue nombrado sumo sacerdote por el rey sirio, y un año más tarde, un conspirador sirio, Trifón, atrajo a Jonatán y unos cuantos soldados a una trampa y los mató, aunque en ese tiempo Jonatán tenía un ejército de 40.000 bajo él. Durante la primera parte del gobierno de 18 años de Jonatán, su hermano Juan fue muerto. Por eso al morir él, solo quedó Simón. Durante el primero o segundo año de la dirección de Simón, los judíos consiguieron su independencia en Palestina, aún deshaciéndose de aquella odiada guarnición siria en el monte Sión que por tanto tiempo había molestado a los que adoraban en el templo. Tan notable fue considerado este levantamiento del yugo sirio que los judíos empezaron a fechar sus documentos desde el primer año de Simón, sumo sacerdote, comandante y líder de los judíos. Bajo Simón, los judíos prosperaron y el tratado con Roma fue renovado, aunque después deben haberlo lamentado, ya que suministró la excusa para que Roma obtuviera dominio sobre Palestina con el tiempo. Aunque estaban libres de agresión gentil, los judíos reñían entre ellos mismos y por eso fue que después de solo 8 años de dirección, el fin de Simón llegó. Él, junto con 2 de sus hijos, fue asesinado por un Ptolomeo, un yerno que aspiraba al oficio de sumo sacerdote. El hijo de Simón, Juan Hircano, ocupó su lugar. Él subyugó a Samaria y Galilea, extendiendo los límites de su reino casi hasta las fronteras que tuvo el país bajo el rey David. Después de casi 30 años, Juan Hircano fue sucedido por su hijo Aristóbulo, un príncipe malvado que asesinó a su hermano y mató de inanición a su madre en una mazmorra. Después de él vino Alejandro Janeo, cuyo reino turbulento duró 27 años, hasta el año 78 a.C., y quien fue sucedido por su esposa Alejandra, quien gobernó por 9 años. Su hijo Hircano II la sucedió a ella, pero teniendo que contender con las intrigas de su hermano, Aristóbulo, él se colocó bajo la protección de los romanos. Como el historiador Lord lo expresa, los romanos llegaron como árbitros, pero se quedaron como amos. Apoyando la causa de Hircano estuvo un príncipe idumeo, Antípatre, rico, activo y sedicioso, quien se introdujo en el favor de los romanos y pronto disfrutó de poder verdadero mientras Hircano conservaba la soberanía. El hijo de Antípatro, Herodes, fue a Roma y mediante intrigas se consiguió el reino de Judea. Después de una guerra de 3 años, subyugó al príncipe asmoneo Antígono y lo ejecutó, así como a los otros 2 príncipes restantes de esa línea y a todos los miembros del Sanedrín salvo 2. Aunque la línea de los asmoneos terminó así en lo que toca a sus príncipes gobernantes, sus normas continuaron mediante los saduceos hasta la desolación de Jerusalén en el año 70 después de la era común. Aunque hay ciertos historiadores que elevan a la elocuencia al hablar de las guerras de los macabeos y quisieran colocar a los asmoneos a la par con los guerreros valientes mencionados en el Antiguo Testamento, queda en pie el hecho de que las guerras de los macabeos no se pelearon bajo la dirección de Jehová, el Dios de la Biblia. Su nombre no fue el punto en cuestión supremo, no se ejerció poder divino a favor de ellos. Por el contrario, estas fueron guerras políticas, patrióticas. Aunque la religión de los judíos estuvo implicada, a este respecto ha de compararse más bien a las guerras que los holandeses y los americanos pelearon por la libertad. El registro de los macabeos gráficamente subraya la amonestación que Dios dio a los judíos tocante a lo que podían esperar si dejaban de servirle, así como la regla expresada por Cristo Jesús: todos los que toman la espada perecerán por la espada.